que las fuentes no sean todas de una ideología concreta, ¿no? O sea, que hay cosas que son más obvias en cuanto a poder trabajar, y luego hay otras que son más difíciles porque son más implícitas. Y esto es verdad que la inteligencia artificial, yo creo que ha tenido un poder muy grande en amplificar todo eso que es implícito y que nosotros lo teníamos realmente aquí, pero claro, hasta que no te pone un espejo delante, ¿no? Y ves no cómo... es consciente, Claro, no es consciente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que de repente, pues el caso, ¿no? Famoso del médico y la enfermera o del CEO, ¿no? Oye, pues genérame fotos de CEOs de empresas, ¿no? Y entonces mayoritariamente te va a salir un hombre con traje. Pero eso también pasa en Google Imágenes. La propia generativa, donde está demostrando de mucha capacidad, es que como se pueden generar datos sintéticos que ya son bastante realistas, pensando en imágenes y así, pues por ejemplo, me pasa con compañeros, ¿no? Que a veces lo hemos hablado, ¿cuántas personas has visto en datasets, digamos que son conocidos y tal, que aparezcan personas en silla de ruedas, ¿no? Por ejemplo. Entonces, la inteligencia artificial generativa te puede ayudar a generar esas imágenes y a ojos del algoritmo son igual válidas, ¿no? Entonces, se puede producir una mejora bastante sustancial si se sabe, obviamente, trabajado, ¿no? Un mecanismo de evaluación, supervisión y demás, pero me parece que es un campo donde vamos a ver muy buena mejora. Es verdad que queda tiempo. Hola, bienvenidos a todos. Estamos aquí con Nerea Luis, para que no la conozcáis. Es ingeniera informática, doctora en inteligencia artificial y además una gran divulgadora científica sobre la IA y otros temas. Nerea, un placer tenerte aquí. Quiero hacerte la primera... ¿Podemos considerar a la IA como una herramienta más en nuestro entorno de trabajo o ya podemos pasar a empezar a considerarla como si fuera un compañero más? A ver, yo creo que está más cerca de herramienta que de compañero, al menos a día de hoy. Sobre todo porque lo que estamos viendo, ¿no? en el avance, sobre todo dentro de la IA generativa, dentro de productos tipo ChatGPT, Copilot y así que están saliendo, ¿no? Gemini de Google y demás, es que sí que se van a ir incorporando a diferentes software que ya conocemos, sobre todo ofimática, de diseño gráfico y así. Entonces van a ser capaces de hacer por sí mismas, ¿no? Ciertas cosas de forma más rápida, como puede ser, pues antes yo sé, en Photoshop, ¿no? Eliminar un fondo, pues te costaba bastante y ahora directamente se lo puedes pedir, ¿no? A la IA. Entonces, sí hay un avance en tareas de ese estilo que te llevaban tiempo, pero de ahí a que te interprete cómo quieres dejar, ¿no? La fotografía o el documento o qué entidad tienes que darle, qué tono, por sí mismos no lo van a saber hacer. Entonces, se habla de que la IA, ¿no? Es buena haciendo tareas, pero no trabajos. Bueno, y hablando también de tareas así, ligándolo un poco al tema del congreso, que se trata sobre temas de educación y demás, una pregunta muy interesante que si nos podéis responder es ¿de qué manera debe adaptarse actualmente el perfil de docentes y profesores para integrarla ya, empezar a entregar lo que viene siendo la inteligencia artificial en sus clases? A ver, yo creo que hay una parte que puede ser muy chula, ¿no? Que es el integrarla directamente aprovechando pues las capas gratuitas de todos estos productos que estamos viendo, ¿no? Okay. Porque al final hay una parte en la docencia que tiene que ver con el descubrimiento, ¿no? Claro. Hay una parte que es el, oye, explícame bien este concepto, no he entendido algo o tengo curiosidad sobre algo, exacto, amplíame esta información, ¿no? Y luego lo que nos va a ayudar también es a trabajar en las referencias, ¿no? Oye, esto que me ha dicho pues es cierto, ¿no? Tengo que verificarlo, tal. Entonces, me parece que es una actividad docente muy chula para el alumnado y también para que el profesor tenga, digamos, una vía de ir también profundizando en el uso de esta tecnología, porque a veces se nos olvida que esto, o sea, que ha salido ayer. Entonces hay que dar también un poco esa ventana de tiempo, ¿no? a los profesores para que vean el hasta dónde va a llegar, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver en unos años? Que también va a ayudar al profesorado en una parte de carga burocrática muy grande. Si pensamos en los procesos de evaluación, si pensamos en cómo preparar exámenes,
pero es que al alumno también le va a ayudar a prepararse mejor un examen, ¿no? O una entrevista de trabajo. Entonces, hay que usar este tipo de tecnología porque es lo que se van a encontrar en el futuro laboral. Tanto incentivar lo que tú dices como la curiosidad de los alumnos y luego también que al final es algo que nos viene bien a todos, por así decir, entonces se va a integrar poco a poco y todos nos vamos a beneficiar de una manera o de otra. Sí, sí. Yo creo que hay un ejemplo que lo podéis buscar en internet. Salió hace poquito en la última demo de OpenAI. Están trabajando con la gente de Khan Academy y justamente el objetivo es sacar un tutor, una especie de tutor que te va guiando sobre todo pues, en problemas, ¿no? Que tienen que ver de matemáticas y así. Y creo que ejemplifica muy bien ese tipo de caso de uso que en unos años seguramente será bastante habitual. ¿Dónde nos dirigimos? Nerea, ¿cómo podemos entrenar una IA o qué podemos hacer para que las IAs actuales evitar un poco los sesgos que podrían aparecer? A ver, o sea, lo que se está trabajando sobre todo para tratar de mejorar, ¿no? Tanto la detección como la mitigación, porque claro, son dos cosas distintas. O sea, tú identificas que tu sistema de alguna forma está predominando, priorizando cierta parte, ¿no? de la población o un tipo característico, ¿no? de la población. Hemos visto ejemplos atrás, ¿no? Incluso antes de la llegada de la IA generativa, pues sobre todo en ejemplos con imágenes, ¿no? Que son los más visuales. Entonces, claro, hay una parte que sí que se lleva trabajando tiempo que tiene que ver con esa detección, ¿no? Por ejemplo, dentro de el número de fuentes que yo utilizo para entrenar mis datos, pues tanto si, oye, que aparezca diversidad, ¿no? Dentro de las imágenes, como de que si voy a darle información de interés general, pues que las fuentes no sean todas de una ideología concreta, ¿no? O sea, claro, que hay cosas que son más obvias en cuanto a poder trabajar y luego hay otras que son más difíciles porque son más implícitas. Y esto es verdad que la inteligencia artificial yo creo que ha tenido un poder muy grande en amplificar todo eso que es implícito y que nosotros lo teníamos realmente aquí, pero claro, hasta que no te pone un espejo delante, ¿no? Y ves no cómo... es consciente, Claro, no es consciente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que de repente, pues el caso, ¿no? Famoso del médico y la enfermera o del CEO, ¿no? Claro. Oye, pues genérame fotos de CEOs de empresas, ¿no? Y entonces mayoritariamente te va a salir un hombre con traje. Claro. Pero eso también pasa en Google Imágenes, ¿no? Entonces, hay ciertas cosas que por cómo está construida la sociedad a día de hoy, queremos, entre comillas, pervertir para mejorar, ¿no? Para mejorar esa representación. Entonces, esa parte hay que trabajarla con programación lógica dentro de los sistemas. Es decir, claro, la IA por sí sola no se va a arreglar. Lo que la va a arreglar es decirle, oye, cada vez que salga un caso de este estilo, intenta pues, claro, mejorar. Si has entrenado con las imágenes que mayoritariamente te aparecen cuando buscas CEO y claro, como siempre han sido, o sea, mayoritariamente ha sido un hombre con traje, claro, ella interpreta que lo que me estás pidiendo es un hombre con traje. Efectivamente, pero te pasaría lo mismo buscando en Google, ¿no? Claro, entonces, claro, hay una parte que es el no pedirle de más a la IA, ¿no? Claro. Pero sí que es verdad que tenemos ahora una tecnología muy potente para mejorar esa representación. Y eso es lo que me parece muy interesante, que también la propia IA generativa, donde está demostrando de mucha capacidad, es que como se pueden generar datos sintéticos que ya son bastante realistas, pensando en imágenes y así, pues por ejemplo, me pasa con compañeros, ¿no? Que a veces lo hemos hablado, ¿cuántas personas has visto en datasets, digamos que son conocidos y tal, que aparezcan personas en silla de ruedas, ¿no? Por ejemplo. Entonces, la inteligencia artificial generativa te puede ayudar a generar esas imágenes. Y a ojos del algoritmo son igual válidas, ¿no? Claro. Entonces, se puede producir una mejora bastante sustancial si se sabe, obviamente, trabajado, ¿no? Un mecanismo de evaluación, supervisión y demás, pero me parece que es un campo donde vamos a ver muy buena mejora. Es verdad que queda tiempo. Y luego hay otra mejora que directamente nosotros también es ponernos a contar cómo hemos entrenado ciertos algoritmos, ¿no? Y eso pues es verdad que con la regulación que viene se irá pidiendo, se irá estandarizando. Claro. A día se entiende. Bueno, ya profundizando más un poco en estos temas de la inteligencia artificial, me gustaría acabar con la última pregunta, que es ¿qué medidas crees que son necesarias para proteger lo que es la privacidad de los datos en la inteligencia artificial? Pues son diferentes, claro, medidas según
dónde estemos trabajando, ¿no? Hay una parte que tiene que ver con que casi todo lo que estamos utilizando ahora mismo son productos, ¿no? Y esto creo que ya lo hemos aprendido de redes sociales y de todo, que cuando un producto es gratis, no, el objetivo ya sabes cuál es, que son tus datos, ¿no? Entonces, yo creo que ahora, a ver, hay mucho ruido y es normal, porque es una tecnología muy nueva, pero me da la sensación que va a pasar un poco como pasa con las redes sociales, que todo el mundo se va a acostumbrar a utilizarlo, porque no dejan de ser características dentro de softwares y demás. Y entonces hay una parte de privacidad que tú vas a sacrificar, eso está claro. Quiero decir, oye, yo subo mi foto para transformarme en un muñeco de Pixar, ¿no? Y ver ahí cómo queda mi foto, pues lo hago, ya está. Lo asume, ¿no? Eso está bien. Ahora bien, ¿qué pasa? Por eso digo que hay distintos niveles, ¿no? Cuando hablas de propiedad intelectual de una organización, cuando hablas de que están procesando tu currículum, tu historial médico, tu vida laboral. Entonces, sí que hay casos de uso donde se necesita, por seguridad, que esos datos estén o bien anonimizados o bien haya un filtro entre tus datos y lo que le va a llegar a ese modelo, sobre todo si ese modelo es de terceros, es decir, si ahora mismo tú contratas un ChatGPT, por ejemplo, ¿vale? ChatGPT ahora mismo como tal, lo que es la web de ChatGPT, el producto, si tú lo contratas, está en California. Con lo cual, en el momento en el que tú como empresa estés chutando datos a un servidor que está en California, que son datos sensibles, la propia ley de protección de datos en Europa no te debería permitir ese tipo de casos, ¿no? Entonces, eso es regulación que ya tenemos y eso es donde las empresas, sobre todo de organizaciones, se van a ver más expuestas y tienen que tener foco para, oye, igual para una prueba pues nadie te va a decir nada, pero en el momento en el que pongas algo a nivel de producción con tus usuarios, tus clientes, esa parte sí tiene que estar correctamente controlada y auditada, ¿no? Entonces, van a ser procesos donde vamos a ver cómo esta inteligencia artificial todavía va a tardar en llegar por ese tipo de casos, pero llegará y llegará de una forma controlada. De hecho, una de las cosas que se está viendo es que muchos de los grandes clouds, ¿no? Pues Amazon, Google, Microsoft, ya están desplegando versiones europeas de todos estos sistemas para, sobre todo, ya quitarse la limitación de la ley de protección de datos. Claro, sí, muy interesante. Bueno, pues creo que acabamos ya. Nerea, muchísimas gracias por contar con nosotros, por venir a IMAT, por asistir a este Congreso de Innovación Aplicada. Muchísimas gracias por asistir al Lado B del Business, nuestro podcast.